Encontrarse esto en mitad de la subida no tiene precio. Vamos a refrescarlo un poco. Pues cuarto día del GR20. Ayer me puse con el tema del palo este que encontré por el camino, me puse en el refugio con la navaja y la verdad que he hecho un trabajo fino, ¿eh? Mira cómo ha quedado el tronco del árbol. Me lo he currado, ¿eh? No, he cogido el palo este que lo he visto al lado del refugio clavado y la verdad que se adapta perfectamente. De todas maneras, hablando con unos montañeros que había ahí, vascos, que nos estuvimos dando información porque ellos vienen del sur, y le pregunté si en lo que está por venir es posible que vendan en algún camping o algo bastones, y me dijo la chica que sí. Entonces, bueno, dependiendo de si me va con el palo este bien, me quedo con él. Si no, pues me compraría un bastón suelto, si puede ser. Y objetivo de hoy... ¿Cuál es el objetivo de hoy, Alberto? Porque yo en circunstancias normales diría, no, 15 kilómetros es muy poco, ¿cómo vamos a hacer 15 kilómetros? Pero es que hoy no sé si vamos a hacer 12, 15... Sí. Queríamos llegar al refugio Mangano, pero es demasiado optimista y me parece que nos quedaremos antes en algún hotel camping, pero no me acuerdo el nombre. Camping, no sé qué. Sí. Por tanto, no me atrevo a decir, la etapa de hoy que tengo planificada en el papel son 20 y pico. Ni de coña, vamos. 20 y pico puede ser llegar mañana. Vamos a ver, vamos a darle caña. Por ahora el terreno está bastante roto también. Sí, bueno, el terreno es roto, así que roto es todo. Es raro que haya un tramo, Se pueda pisar. un tramo que se pueda pisar mínimamente con comodidad. ¡Guau, qué guapo esto, eh! ¡Qué guapo! Pues con esto nos da la bienvenida al día de hoy el GR20. Agua bendita. Aquí se agradece, es bendita esta agua. Vamos a por la etapa de hoy. A seguir disfrutando de Córcega. No es tanto, porque tenemos que subir 300 metros. Ya. Y... Bueno, soplaba un poquito el aire, que se agradece, la verdad, porque la parte de ahí abajo es que era... No soplaba nada, ¿eh? Era una olla. Me caían las gotas de sudor Sí. por dentro de la camiseta. No hay que olvidar que es agosto. Agosto es lo que tiene. Bueno, mira. Mira, hay marcas por allí. Por eso, que no se acabó la subida. Que esto Bueno, es un... Buena semisubida. Sí, esto es... Siempre hay una sorpresa. Pues continuamos una hora después de haber parado en el refugio Ciutulu di Mori o algo así. Nos hemos tomado unos macarrones y continuamos.
Hemos estado una hora parados, pero la verdad que nos ha venido de lujo, con café incluido. Pues nos vamos después del baño. Próxima parada en el camping Castelveglio, Belgio, como se llame. Vámonos, que tenemos Vámonos. 4 kilómetros por delante. Y maravilloso palo. Oye, la verdad que el palo va perfecto, ¿eh? Pues hemos llegado al camping. La etapa de hoy, la verdad que chula, ¿eh? Y mucho más fácil de caminar que las anteriores. Lo más difícil ha sido la subida que hemos tenido al principio del día, pero luego el resto, sendero fácil comparado con lo que hemos dejado atrás. Y aprovechando también las pozas y con tranquilidad. Fin de la etapa de hoy.